10 días. Eso llevaban los maestros de la CNT durmiendo en el suelo del Zócalo de la Ciudad de México cuando ocurrió lo que ocurrió el 10 de junio de 2026. 10 días de campamentos montados sobre el adoquín de la plaza más emblemática del país, 10 días de colchonetas, lonas y fogones improvisados a metros del Palacio Nacional. 10 días de marchas que bloquearon las avenidas más transitadas del centro histórico, que cerraron el acceso al metro, que paralizaron los negocios de miles de comerciantes que no tienen nada que ver con la disputa, pero que pagan el costo más directo e inmediato de que el conflicto no se resuelva. La demanda central de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una sola, aunque tiene muchas caras. Quieren que el gobierno de Claudia Sheinbaum cumpla lo que prometió durante la campaña electoral, la reforma de la ley del IES de 2007. Esa ley, aprobada durante el gobierno de Felipe Calderón, con el apoyo del PRI y del PAN, cambió el sistema de pensiones de los trabajadores del Estado de un esquema de beneficio definido a uno de contribución definida. En términos simples, antes los maestros sabían cuánto iban a cobrar cuando se jubilaran porque el sistema lo garantizaba. Después de 2007, lo que cobrarán depende de lo que acumularon en sus cuentas individuales durante toda su vida laboral. Y lo que acumularon en esas cuentas después de décadas trabajando en escuelas públicas rurales, con los salarios que tiene el magisterio mexicano, en muchos casos alcanza para pensiones de 2,000, 3,000 o 4,000 pesos mensuales, menos de lo que cuesta la canasta básica alimentaria de una familia pequeña. Los maestros llevan años pidiendo que se revise esa ley. Sheinbaum lo escuchó durante la campaña, lo incluyó en sus compromisos. Y cuando llegaron las semanas del Mundial de Fútbol, con el mundo mirando a México como sede del torneo más grande de la historia del deporte, los maestros seguían en el Zócalo esperando que esa promesa se convirtiera en algo más que una declaración de buenas intenciones. La respuesta oficial, repetida en cada mañanera, en cada mesa de diálogo, en cada comunicado de la Secretaría de Gobernación que Rosa Cela Rodríguez firmó durante las 3 semanas de plantón, fue siempre la misma. No hay recursos suficientes para cumplir las demandas completas. El aumento salarial del 100% no tiene financiamiento. La reforma de la ley del ICES-TESTE requiere una discusión más amplia que no puede resolverse en unas semanas de negociación bajo presión callejera. Eso decía el gobierno el mismo día que Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, se sentaba a cenar en el castillo de Chapultepec. Quédate hasta el final porque lo que viene no es una nota de protocolo mundialista. Es el análisis que los comunicados oficiales no van a hacer por ti, el que pone los números juntos, el que pregunta lo que los argumentos técnicos del gobierno evitan responder. Y cuando lo tengas completo, el argumento de que no alcanza el dinero para los maestros va a necesitar mucho más explicación de la que recibió esta semana en las conferencias matutinas. Empecemos por el castillo de Chapultepec, porque ese es el dato que desató el debate y que Sheinbaum tuvo que aclarar en detalle en su mañanera del 18 de junio. El castillo de Chapultepec es el edificio más cargado de historia del México moderno. Ahí vivieron los emperadores Maximiliano y Carlota durante el Segundo Imperio en el siglo XIX. Ahí resistieron los niños héroes según el relato que aprenden todos los mexicanos desde la primaria. Ahí está el Museo Nacional de Historia, que guarda los documentos, los objetos y las pinturas que narran 5 siglos de nación. Es el lugar donde el imaginario colectivo mexicano ubica físicamente su historia más profunda. Y también es el lugar donde la Secretaría de Cultura del gobierno de Sheinbaum, cuya titular es Claudia Curiel de Icaza, acepta reservaciones privadas mediante el pago de una tarifa establecida. La FIFA pagó esa tarifa el 10 de junio, más de 1 millón de pesos, confirmó Sheinbaum en la mañanera. Organizó una cena de gala con gobernadores mexicanos en la mesa, exfutbolistas internacionales como invitados y el presidente de la organización que gobierna el deporte más popular del planeta como anfitrión. Sheinbaum no estuvo en esa cena. Lo aclaró con una especificidad que revela el nivel de incomodidad política que el evento generó. La invitaron, rechazó la invitación, después le preguntaron si podía dar un breve mensaje de bienvenida a los visitantes internacionales en nombre de México. Aceptó eso, entró al castillo, pronunció el mensaje y se marchó. Sus propias palabras en la mañanera: ni saludos di, nomás los que me quedaron en el camino y me salí. Cuando una presidenta necesita explicar exactamente cuántos saludos dio en un evento y en cuántos minutos se fue, el evento tiene una carga política que el protocolo no puede resolver completamente. El detalle de los saludos no llegó porque la prensa lo preguntó con esa especificidad.
llegó porque Sheinbaum consideró necesario adelantarse a una narrativa que sin esa aclaración podría instalarse sola con una lectura que el gobierno no quería que prosperara. Quédate, porque ahora viene el dinero real de esta historia. Y el dinero real no es el $1,000,000 que pagó la FIFA por cenar en el castillo. El gobierno capitalino gastó 135 millones de pesos del erario público para adelantar los derechos de transmisión del Mundial en las pantallas públicas de la Ciudad de México. Clara Brugada lo confirmó. El argumento oficial para justificar ese gasto es que los patrocinadores privados van a reembolsar ese dinero, que el erario no pierde nada, que es una operación financieramente neutra donde el gobierno pone primero y los privados devuelven después. Ese argumento tiene una grieta que cualquier persona que haya esperado que alguien le devuelva dinero puede identificar sin necesidad de estudios de economía. Los 135 millones de ya salieron del erario capitalino, ya no están en las cuentas del gobierno de la Ciudad de México, están pagados, gastados, fuera. Y la promesa de que los patrocinadores privados van a reembolsarlos completos es exactamente eso, una promesa, no el reembolso hecho, no un contrato con garantías ejecutables que algún ciudadano pueda leer y verificar, una declaración de que el dinero va a volver. Si los patrocinadores cumplen, la operación resulta neutra, como el gobierno dice, pero si alguna parte del reembolso queda pendiente, si hay una disputa contractual, si una empresa patrocinadora tiene dificultades para cumplir en los plazos acordados, si la negociación de los montos produce un resultado final distinto al esperado, la diferencia la absorbe el erario capitalino, el mismo erario que financia los hospitales, las escuelas y los servicios básicos de los ciudadanos de la Ciudad de México. Los mismos ciudadanos frente a cuyos campamentos en el Zócalo el gobierno federal repite semana a semana que no hay recursos para las pensiones de los maestros. Espérate, porque el número más grande de todos está por llegar. El estado de Jalisco gastó un mínimo de 377 millones de pesos para cumplir con sus compromisos como ciudad sede del Mundial y para organizar los eventos paralelos que la FIFA exige en sus contratos de coanfitrión. Jalisco tiene al Estadio Akron de Guadalajara como una de las principales sedes del torneo. Los países que firman como coanfitriones de un mundial de la FIFA asumen obligaciones contractuales muy específicas en materia de infraestructura, seguridad perimetral en los estadios, logística de transporte, acreditación de medios, zonas de aficionados y eventos de promoción. Cada una de esas obligaciones tiene un costo y ese costo lo pagan los gobiernos locales, no la FIFA. 377 millones es el piso, el número mínimo confirmado para Jalisco. El total final puede ser significativamente mayor cuando se contabilicen todos los gastos operativos del periodo completo del torneo. La ciudad tiene partidos en la fase de grupos y potencialmente más en fases posteriores dependiendo de cómo avancen los equipos asignados a esa sede. Cada partido implica operativos de seguridad que movilizan miles de elementos, sistemas de control de acceso, coordinación con delegaciones de equipos extranjeros, atención a aficionados de distintos países y un aparato logístico que no baja de precio por mucho que se negocie. Ahora pon esos números en una sola línea. $1,000,000 que pagó la FIFA de su propio bolsillo por la cena en Chapultepec. 135 millones del erario de la Ciudad de México para las transmisiones en pantallas públicas. 377 millones del erario de Jalisco para los compromisos del torneo. Más de 500 millones de pesos de dinero público en dos entidades gobernadas por la misma coalición política que a nivel federal dice que no hay recursos suficientes para reformar el sistema de pensiones de los trabajadores de la educación. Esos números están confirmados. No son estimaciones ni proyecciones. Los confirmaron los propios funcionarios responsables. Y el contraste que producen cuando se leen al lado de lo que el gobierno le dijo a la CNTE durante 3 semanas de negociación merece más análisis del que está recibiendo. El gobierno va a tener sus respuestas. Las tiene preparadas y merecen escucharse con honestidad antes de evaluarlas. El primer argumento oficial es el de los presupuestos compartimentados. El dinero que la Ciudad de México adelantó para las pantallas del Mundial no viene de la misma partida presupuestal que financiaría las pensiones del ICES-Este. Son fondos de distintos órdenes de gobierno con distintas fuentes de financiamiento y distintos marcos legales. El ICES-Este es un fondo federal de pensiones que se financia con las cotizaciones de los trabajadores y con aportaciones del gobierno federal. No es el mismo presupuesto que el gobierno capitalino usa para inversión en turismo, cultura y eventos de impacto económico. Técnicamente ese argumento es correcto. El segundo argumento
es el del retorno económico. Invertir en el Mundial genera turismo internacional, derrama económica en hoteles, restaurantes, transporte y comercio, empleos temporales y posicionamiento internacional de las ciudades anfitrionas. La inversión pública en el torneo no es gasto puro, sino inversión con retorno, esperado que eventualmente se traduce en ingresos para la economía local y nacional. Ese argumento también es técnicamente correcto, aunque el retorno sea difícil de cuantificar con precisión antes de que se produzca y más difícil aún de garantizar que llegue de manera equitativa a las comunidades donde trabajan los maestros que están en el Zócalo pidiendo pensiones. El tercer argumento es el del castillo de Chapultepec. El recinto lleva muchos años disponible para renta por parte de organizaciones externas mediante el pago de la tarifa establecida por la Secretaría de Cultura. La FIFA no recibió un trato especial ni un descuento por ser la FIFA. Pagó lo que cualquier organización paga por usar ese espacio. Sheinbaum lo dijo explícitamente en la mañanera y es verificable en las políticas de la Secretaría de Cultura. Los tres argumentos son técnicamente sólidos y ninguno de los tres responde la pregunta que un maestro de Oaxaca con 20 años de servicio en una escuela multigrado de una comunidad serrana con una pensión proyectada de 2,000 pesos mensuales bajo la ley ISSST de 2007 le haría a cualquier funcionario que intentara explicárselos sentado en el suelo del Zócalo. La pregunta de ese maestro no es si los presupuestos están en distintos cajones administrativos, es si las prioridades reales del gobierno corresponden a las prioridades que ese gobierno declaró cuando buscaba los votos de los maestros. La pregunta no es si el Mundial produce retorno económico en los hoteles y restaurantes del centro de Guadalajara, es si ese retorno llega a la Sierra Oaxaqueña, donde ese maestro lleva 20 años enseñando a leer. La pregunta no es si el castillo siempre se ha podido rentar para eventos privados. Es cómo se sostiene el discurso de que los recursos del pueblo son para el pueblo cuando el pueblo en el Zócalo pide pensiones y el patrimonio histórico del pueblo recibe al presidente de la FIFA para una cena de gala. Esas preguntas no tienen respuesta en los argumentos contables. Tienen respuesta en las decisiones políticas, y las decisiones políticas revelan prioridades que los comunicados no siempre declaran con la misma claridad con que las decisiones mismas las muestran. Quédate porque hay un elemento más en este cuadro que esta semana tampoco está recibiendo la atención que merece. La FIFA, la organización que cenó en el castillo de Chapultepec el 10 de junio y cuyo presidente agradeció públicamente la bienvenida del gobierno mexicano, está siendo investigada esta misma semana por las fiscalías generales de 3 estados americanos: Letitia James en Nueva York, Jennifer Davenport en Nueva Jersey, Rob Bonta en California. Los tres abrieron investigaciones formales sobre las prácticas comerciales de la FIFA en la venta de boletos para este torneo que se está jugando en México. La acusación es concreta. La FIFA vendió entradas por categorías. Los aficionados pagaron precios de categoría 1 para conseguir los mejores asientos. Después, semanas más tarde, la FIFA rediseñó la distribución de asientos en los estadios. El resultado: miles de compradores que pagaron precio premium terminaron asignados a lugares de categoría inferior a la que adquirieron originalmente. Football Supporters Europe, que representa 20 millones de aficionados en 46 países, lo describió en un comunicado oficial como extorsión y traición monumental al movimiento del fútbol de base. Y el precio promedio de una entrada para los partidos en el estadio MetLife de Nueva Jersey, donde se jugará la final del torneo, ronda los $2,790 por partido, por persona, por 90 minutos de fútbol. Esa es la organización que cenó en el Patrimonio Histórico de México, cuyo presidente le agradeció públicamente a Sheinbaum su presencia, y cuyos boletos para los partidos en las sedes mexicanas, aunque a precios menores que en Nueva Jersey, también estuvieron muy por encima de lo que la mayoría de las familias de clase media mexicanas podían pagar sin un esfuerzo financiero significativo. El cuadro completo de esta semana tiene estas piezas: los maestros en el Zócalo sin pensiones dignas, exigiendo que se cumpla lo que se prometió en campaña. El gobierno respondiendo que no hay recursos suficientes. La Ciudad de México adelantando 135 millones de pesos del erario para transmitir los partidos en pantallas públicas. Jalisco desembolsando un mínimo de 377 millones para cumplir sus obligaciones como sede. La FIFA cenando en el castillo de Chapultepec. Sheinbaum entrando a dar un mensaje de bienvenida y saliendo antes de la cena. Infantino agradeciendo la presencia de México. Y 3 fiscales americanos investigando a esa misma FIFA por presunto fraude contra los aficionados que compraron sus entradas para el torneo
que el gobierno mexicano coorganiza con orgullo? Eso no significa que el gobierno robó el dinero de los maestros para pagarlo al fútbol. Los presupuestos compartimentados son reales, los mecanismos son distintos, las responsabilidades legales son distintas, pero hay algo que los compartimentos presupuestales no pueden compartimentar: las prioridades. Lo que un gobierno elige financiar cuando tiene que elegir, lo que considera urgente, lo que considera importante y lo que considera que puede esperar. Y esas elecciones tomadas semana a semana durante las 3 semanas que los maestros pasaron en el Zócalo producen un retrato de prioridades que cualquier ciudadano puede leer sin necesidad de estudiar economía pública. El gobierno de la Cuarta Transformación llegó al poder con una promesa central sobre el dinero del Estado: que los recursos públicos son para el pueblo y no para los intereses privados ni para los eventos de élite. Eso fue el corazón del proyecto político que llevó a AMLO a la presidencia y que Sheinbaum heredó con la mayoría más amplia de la historia electoral de México. Esa promesa generó expectativas muy concretas en sectores muy concretos. Los maestros de la CNTE fueron uno de ellos. Movilizaron votos, participaron en campañas, esperaron, y cuando llegó el Mundial con el mundo mirando, lo que encontraron fue el argumento de que los recursos no alcanzan, el mismo argumento que los gobiernos anteriores usaron durante décadas para explicar por qué las promesas a los maestros no se podían cumplir del todo. Para un maestro de la sección 22 de Oaxaca, que lleva 20 años en una comunidad con internet intermitente y salón sin techo impermeable, la diferencia entre el gobierno actual y los anteriores en lo que respecta a sus pensiones es difícil de ver cuando está durmiendo en el Zócalo esperando una respuesta que no termina de llegar. Dime en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que el gobierno va a encontrar los recursos para las pensiones de los maestros ahora que el Mundial está en pleno desarrollo y la atención mediática se divide entre los goles y el plantón? ¿O el torneo resultó ser la coyuntura que necesitaba el conflicto para diluirse sin que nadie tuviera que resolverlo realmente? ¿Y crees que la FIFA merece cenar en el castillo de Chapultepec mientras 3 fiscales americanos investigan si defraudó a los aficionados que vinieron al torneo que México coorganiza? El debate está abierto.